Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, que la paz de Jesús llene sus hogares y sus corazones. Vamos a hacer una oración pidiendo la sabiduría de Dios. Gracias, Dios, tú que eres grande y maravilloso, tú que eres el creador de las cosas, Señor de señores, Rey de reyes, Dios fuerte, que eres tardo para la ira, perdonador de pecados, perdonador de transgresiones, que perdonas nuestra iniquidad, juez justo. Te pido en esta hora que mandes tu Espíritu Santo a cada hogar, a cada corazón que quiere ser valiente, que quiere ser decidido, que quiere ser atrevido, para que tu palabra penetre como espada de dos filos, cortando lo que estorba, para reflexionar, para conocer y sobre todo para entender. Abre nuestra mente y que tu sabiduría nos llene hoy y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Escuchaste? Cobrad ánimo, es decir, recobrar tu valor, recobrar tu fuerza, recobrar tu esperanza, recobrar nuevamente esa imagen y esa semejanza al Padre Eterno. En las pláticas anteriores describimos las características de un padre verdadero y de un hijo verdadero. Estos dos aspectos son muy importantes porque ya están establecidos los fundamentos para ser parte de la familia espiritual de Dios. Ya tenemos la figura del Padre a través de Dios, que es un Padre perfecto, y nosotros en el proceso de hijos. Mencionamos estas figuras porque el corazón valiente, como lo hemos venido explicando, necesita sentirse amado. Y qué mejor que una relación de un padre verdadero y un hijo verdadero. Es más importante para nosotros como hijo verdadero, ya que el tener el amor y la guía del Padre nos debe dar esa certeza, nos debe dar esa seguridad, esa confianza para empezar a caminar. Es como en la vida secular, el hijo para poder dar su primer paso necesita ver al Padre enfrente de él con sus brazos abiertos. Déjame decirlo así, un corazón valiente necesita otro corazón valiente. Ahora sí podemos ver a un corazón amado. Y déjame darte unas citas de la confirmación de que Dios nos da esa vestidura, nos da esa condición. Dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dice Primera de Crónicas, capítulo 17, del versículo 13 al 14. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Mas yo le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dice el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mencionamos la seguridad que debe de tener el corazón amado. Volvamos al principio, cuando Dios puso a Adán en el Edén. Digámoslo así, colocó a su hijo en un mundo que era, en aquel instante, seguro y a salvo, pero lleno de misterios y de aventuras. No había ninguna razón para tener miedo, pero sí muchas para ser osado, atrevido. Cuando Adán desobedece y rompe esa paternidad, Adán pierde su inocencia o su infancia y tiene que experimentar las consecuencias por adelantar los tiempos que Dios tenía planeados para él. Dios quería darles en su tiempo el conocimiento del bien y el mal, pero fue al revés. Ellos decidieron primero tener ese conocimiento. Es como cuando el ser humano quiere saltarse las etapas de su crecimiento, quiere pasar de niño a joven y de joven a adulto sin madurar en cada etapa. El punto al que quiero llegar es que entendamos que nos pasó lo mismo que a Adán. Perdimos nuestra inocencia, nuestra virtud, nuestro comienzo espiritual en un sentido. ¿Y cómo recobramos esa infancia? Exactamente a través de Jesucristo. Con su sacrificio recuperamos esa etapa de la infancia o de ser niños nuevamente. Pedro lo confirma en su primera epístola, en su capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño,
para que por ella crezcáis en salud. También Hechos 5:12 lo ilustra, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Marcos 10:15 también nos hace esa referencia a una recuperación de una niñez perdida. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Al creer en Jesús como nuestro Salvador, empezamos a recibir esa leche espiritual. Cuando empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a reconocerlo en la alabanza, y así en nuestro crecimiento vamos recibiendo alimento más sólido. Ahora, volviendo al corazón amado, muchas veces se convierte en un corazón maltratado, y esto es principalmente en la etapa de la niñez o la infancia. Recordemos que lo que no se nos inculcó a temprana edad, jamás lo daremos. Parece increíble que ya muchos de nosotros en una etapa adulta, y aún habiendo aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos todavía un corazón maltratado. Parece incoherente, pero recordemos que en esa importante decisión que hicimos cuando empezamos a caminar, lo hicimos como nuestro inicio, como un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios que todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Escuchaste a un varón, no a un niño. Este maltrato muchas veces lo provocaron nuestros padres, sobre todo en generaciones pasadas. Estamos hablando de los años 30 a la década de los 90. A partir del año 2000 cambiaron las formas y las figuras de las relaciones familiares, y más ahora en la actualidad con la igualdad de géneros, que en muchos países ya se hizo ley. Con todo el respeto que se merecen los hermanos que han hecho públicos sus testimonios, en muchos de ellos escuchamos maltrato físico, violaciones, no sentirse deseados como hijos, despreciados, inclusive tratados como objetos o como animales. La intención de la plática no es verlo como un tema para la psicología o en términos pediátricos. De eso hay mucha información, y obviamente tomaremos algunos conceptos, algunas referencias. Lo que queremos es que con un lenguaje sencillo, un lenguaje coloquial, entendamos el daño que se provoca en esta etapa de nuestra vida, que es la niñez. Una de nuestras realidades de nuestra vida es que no escogemos a nuestros padres, y aunque todos los padres humanos cometen errores, siempre podemos aprender cosas buenas o malas de ellos. Las circunstancias cambian, y en la actualidad con tanta tecnología, este lazo de padre-hijo muchas veces se ha roto. Pero déjame ver qué aspectos podemos considerar de nuestros padres humanos. Esos aspectos tienen que ver con la honestidad, la compasión y la diligencia. Son valores que siguen actualmente, que son valores vigentes, que deben de enseñarse a las generaciones siguientes, a nuestros hijos. Cuando se trata de padres, ¿cuántos podríamos decir que fuimos afortunados o tal vez desafortunados? Sí, dije desafortunados, posiblemente porque muchos de nosotros tuvimos padres muy severos, con mucha disciplina, tal vez hasta de carácter militar, padres que no permitían cuestionamientos sobre sus decisiones, padres que transfirieron la paternidad con heridas o con maltratos, o muchas veces con violencia, padres que nos dejaron sus responsabilidades económicas, en muchos casos el mismo rol de padres, padres con machismo, o hijas que tuvieron que tomar el rol de un hijo varón porque así se los estableció su padre. Pero ¿sabes por qué fue así? ¿Has puesto a pensar, has reflexionado sobre esta situación? Porque así fueron educados también por sus padres. Hemos oído la expresión, así fue educado. Esos son los valores que a mí me inculcaron en mi niñez. Y esto se arrastra de generación en generación. Costumbres, lazos familiares, herencias genéticas. Por eso Dios dice que visita hasta la 4ª generación, y nosotros debemos romper con esas maldiciones. Los padres que ya fuimos rescatados por Jesucristo y que tememos a Dios, debemos enseñar a nuestros hijos este testimonio y ayudarlos a tener un encuentro con Él.
Ya no es válido decir que así nos educaron. Necesitamos cimentar valores espirituales que nos lleven a sostenernos a través de los altibajos, a través de las pruebas que son parte de la vida de cada uno de nosotros. Lo que nos enseñan los padres deberían moldear nuestra vida, la vida de nuestros hijos, obviamente los que los tienen, y también la vida de los nietos, obviamente los que los tienen, para algo mejor. Si bien no se puede muchas veces documentar lo que nuestros padres hicieron y lo que nos enseñaron, déjame darte 3 aspectos fundamentales que nos tienen que llevar, o que tienen que llevar a los padres a inculcárselos a sus hijos. El primer concepto es una autoridad amorosa. ¿Cuántas veces has escuchado una y otra vez a un padre decirle a su hijo: tienes que hacerlo porque yo lo digo? ¿O usted también lo dice? Si bien hay ocasiones en las que un padre tiene que insistir en el curso definido de acción para su hijo o hija, sería mejor decir: hacemos esto porque, necesitas hacer esto porque. En vez de hacer énfasis en una autoridad sobre los hijos, debemos funcionar más como consejeros amorosos, educando acerca de por qué es necesario hacer las cosas. No me lo malinterpreten o malentiendan, hermanos. Es mejor enseñar con un objetivo sin olvidar que debe existir también una disciplina, que deben existir límites. El enfoque de necesitas hacer esto porque debe de inculcar respeto y apreciación por ellos, porque debemos saber que estamos educando y queremos lo mejor para nuestros hijos. Es interesante saber que Dios instruyó a los antiguos israelitas para que usaran este mismo enfoque al enseñarles a sus hijos por qué debían celebrar una de sus fiestas anuales. Ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Eso lo dice Éxodo 13:8. Esta y otras referencias bíblicas explican la razón por la cual Dios va a bendecir a alguien, por la cual Dios va a castigar a alguien, o por simplemente fortalecer a otra nación y levantarla contra Israel. Además, Dios nos da extensas explicaciones acerca de las consecuencias de la obediencia o la desobediencia a sus leyes y los resultados de ese arrepentimiento por haberlas quebrantado. Esto lo podemos encontrar en los capítulos de Levítico 26 y Deuteronomio 28. Si el Dios creador, al ser con mayor autoridad en el universo, puede tomar el tiempo para educar a los mayores acerca de las consecuencias de sus acciones, ¿no deberíamos hacer lo mismo nosotros como padres con nuestros hijos? Usar la autoridad para bien debe ser una figura amorosa, una propuesta que implique un desafío o que va a implicar un desafío para nosotros como padres. Sin embargo, es vital para la educación de un niño, tanto ahora como en el futuro, para que pueda aprender las lecciones de vida y más tarde ser un buen padre. El segundo aspecto es el trabajo, enseñarlos al trabajo. Nuestros padres trabajaron duramente y nos enseñaron a nosotros a trabajar, pero obviamente en esa etapa no todo era trabajo. Debía existir un equilibrio entre el trabajo y otras actividades. ¿Por qué es importante que los niños aprendan a trabajar? Les ayuda a enfocarse en sus tareas de la escuela, y este rasgo de carácter les servirá cuando crezcan para encontrar un empleo, ganar dinero, vamos a decirlo así, para sostenerse a sí mismos y a sus familias. Tal vez por esto es que Dios inspiró a Salomón a escribir en Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Como leímos, hazlo según tus fuerzas, o según, vamos a mencionarlo así, según tu etapa, según tu proceso. También más tarde el apóstol Pablo les escribió a los miembros de la iglesia en Tesalónica e hizo énfasis a la importancia de trabajar diciéndoles: si alguno no quiere trabajar, que no coma.
La instrucción del apóstol a los miembros fue: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Esto lo podemos checar en 2 de Tesalonicenses 3:10 y 1 de Tesalonicenses 4:11. Además de proveer para nosotros y nuestras familias, el trabajo duro hace posible que compartamos con otros lo que hemos ganado. Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero es difícil dar si ni siquiera podemos sostenernos a nosotros mismos. Muchas veces ni siquiera nos ocupamos de nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a ocupar de un hermano, de un tercero, de un extraño? ¿Por qué es tan importante la caridad o el amor? Dar a otros nos ayuda a parecernos a Dios, pues Él es quien da toda la vida, aliento y todas las cosas. Él es aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el tercer punto es el respeto por los demás. A medida que crecemos hay que demostrar respeto por otros. La educación en esta área comenzó con la forma en que tratamos a nuestros hijos. Los padres nunca deben gritar cuando se hace algo mal. Déjame decirte que la agresión verbal debe usarse ocasionalmente. Debemos alzar la voz un poco, sí, cuando vemos que no nos ponen atención, pero debe ser un medio, no el objetivo. A medida que maduran, llegamos a entender que mostrar respeto a otros es algo que Dios nos instruye que debemos hacer. Dios les dijo a los israelitas: si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Y Cristo se refirió a esta instrucción como el segundo gran mandamiento, después de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Construyendo sobre esta base, el apóstol Pedro escribió: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto lo dice en 1 de Pedro 2:17. Déjame decirte que nosotros como seres humanos tenemos 5 grandes dimensiones o 5 grandes áreas. Posiblemente haya más, pero estas 5 reúnen todos los aspectos de nosotros como seres humanos, que es la dimensión física, la dimensión psíquica, la dimensión afectiva, la dimensión social y la dimensión espiritual. La opción de educar espiritualmente a un niño o a una niña es una tarea que debe ser fascinante para los padres. El mundo dice que no existen fórmulas para el cultivo espiritual, que hay algunas orientaciones reflexivas que pueden ayudar mucho en este empeño. Pero, ¿qué dice Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto lo dice Deuteronomio 6, del versículo 6 al versículo 7. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Proverbios 22:6. ¿Escuchaste? Aunque el mundo sabemos que se cierra la parte de la creencia, la parte de un Dios. El mundo, la ciencia, siempre han querido denostar que no hay un Dios, que no existe un Dios. Pero el mismo Dios nos puso la prueba en su palabra con estos versículos que acabamos de oír. Déjame decirte, el espíritu de un niño es espontáneo y es único. Con su inocencia, los niños pueden recordarnos una espiritualidad que es sencilla y muy original, y con su bondad nos evocan a creencias y valores esenciales. Como empezamos a revisar, es una etapa muy importante, hermano. Es una etapa en donde la educación, en donde los valores que les inculquemos va a ser como el fundamento que metamos en sus vidas, para que sean personas de bien. Pero lo más importante, enseñarles que busquen la parte de Dios, encaminarlos a la parte espiritual, que empiecen a reconocer a Dios, que empiecen, como mencionábamos, a buscar un encuentro con Él.
Pero si nosotros no hacemos este proceso en ellos, muchas veces vamos a marcarlos, o muchas veces vamos a crearles heridas. Si no hay un amor de padre, si no hay un ejemplo, si no hay un modelo que ellos puedan seguir, que puedan ver, muchas veces vamos a causar heridas. Déjame decirte que los problemas en la infancia muchas veces abren o dejan heridas emocionales que nos van a indicar o que van a indicarles a ellos cómo será su calidad de vida cuando ellos lleguen a ser adultos. Estos pueden influir significativamente en cómo nuestros hijos, los de hoy, actuarán mañana y en cómo nosotros, por otro lado, afrontaremos esas adversidades. Así, de alguna forma, a partir, vamos a decir, de estas heridas emocionales o experiencias dolorosas en la infancia, conformaremos una parte de esa personalidad. Veamos cuáles son este tipo de heridas, que aunque, como te dije, aunque ya estamos en la etapa adulta, aunque ya somos varones, muchos de nosotros traemos todavía estas heridas. Muchos de nosotros no hemos entregado en un 100% estas situaciones a Dios. No las hemos dejado en la cruz del Calvario. La primera herida que hacemos es miedo al abandono. Uno de los principales temores del ser humano, y más en la etapa de la niñez, es la soledad. Dicen que la soledad es el peor enemigo de quien ha vivido un abandono en su infancia. Habrá una constante vigilancia hacia esta carencia, lo que ocasionará que quien la haya padecido abandone a sus parejas, a sus hijos, a sus proyectos de forma temprana, por temor a ser uno rechazado, por ser uno abandonado. Es decir, sería algo así como: te dejo antes de que tú me dejes a mí. Nadie me apoya. No estoy dispuesto a soportar esto. Si te vas, no vuelvas. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono en su infancia tendrán que trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazados y, sobre todo, sobre las barreras invisibles al contacto físico. La herida causada por el abandono no es fácil de curar. Así tú mismo serás consciente de que ha comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad desaparezca y en ellos empiece a fluir un diálogo interior positivo y esperanzador. 2. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales más profundas, pues implica el rechazo de nuestro ser interior. Y con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como el rechazo de los padres, el rechazo de la familia. Y esto genera muchos pensamientos de no ser deseado y de la descalificación hacia uno mismo. Empieza uno a sobajarse, empieza uno a hacerse menos. La persona que padece el miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni de comprensión y se aísla en su vacío interior. Es probable que, si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas, que dejemos las responsabilidades, o más bien que no tomemos las responsabilidades, que no asumamos ese riesgo. ¿Nos lleva esto a un corazón valiente? Corazón valiente hemos dicho que es de valentía, que es de decisiones. Y esta herida puede hacer que ese corazón valiente se haga un corazón temeroso, se haga un corazón que huye a sus necesidades y a sus defectos. Por lo cual debemos trabajar estos temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan temor, que nos generan pánicos. Si este es tu caso, ocúpate de ese lugar, ocúpate de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Vuelve a tomar ese corazón valiente. Cada vez te molestará menos que la gente se aleje y no te tomarás como algo personal que se olviden de ti en algún momento. ¿Y cómo batallamos con esto, hermanos?
que no se nos reconozca, que la gente no se nos acerque, que si me vio mal, que si no me saludó. Esta herida, aunque no lo expresemos de tal manera, esta herida del rechazo nos lleva a todo esto, hermanos, a fijarnos más en las cosas, a fijarnos más en nuestros errores, a fijarnos más en las relaciones entre hermanos, entre cristianos. Es una herida muy fuerte, hermanos, el rechazo. La tercera herida es la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Mencionábamos anteriormente esta situación. Muchas veces nos sentimos rechazados y humillados porque la gente no nos acepta, porque la gente no nos aprueba y nos duelen mucho las críticas. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes, malos o unos pesados, así como aireando sus problemas ante los demás o exhibiéndolos. Esto, déjame decirte, destruye la autoestima infantil. Y no sé si te pasó cuando en tu etapa de infancia tus padres te exhibían con un regaño, tus padres te exhibían por algo que habías hecho mal. Y esto en un sentido te autolastimaba. Esto en un sentido te hacía verte débil y temeroso. Y eso creaba miedo. Las heridas emocionales de la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa, e incluso humillar a los demás como un escudo protector. ¿Escuchaste? Nos puede llevar a ser tiranos y egoístas como para defendernos, para protegernos, para considerar ese corazón amado, pero muchas veces reflejando dolor hacia los demás. Haber sufrido este tipo de experiencias requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y temores, así como nuestras prioridades. ¿Qué es tu prioridad, hermano? ¿Realmente una de tus prioridades es comprender tu necesidad, comprender tu temor? Esto es para que reflexionemos. La cuarta herida es la traición o el miedo a confiar. Esta herida surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, principalmente, no cumpliendo sus promesas. Esto genera una desconfianza que se puede transformar en envidia y otros sentimientos negativos, por no sentirse merecedor de lo prometido y de lo que otros tienen. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y amarrado. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar en la paciencia, en la tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. La quinta herida es la injusticia. Como herida emocional, esta se origina en un entorno en la cual los cuidadores principales, es decir, los padres, son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece serán la rigidez, pues estas personas intentan ser muy importantes y adquirir un gran poder. Además, es probable que se haya creado un fanatismo por el orden y el perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. Esta herida requiere ser trabajada o requiere trabajar la desconfianza y la rigidez mental,
generando la mayor flexibilidad posible y permitiéndose confiar en los demás. Ahora que ya conocemos estas heridas que se generan y que se guardan en el alma, sabemos que esto puede afectar a nuestro bienestar, a nuestra salud y a nuestra capacidad para desarrollarnos como personas. Pero déjame decirte, podemos comenzar a sanarlas. Dios ha prometido sanidad para tu corazón. El Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Jeremías 30, 17 también nos dice: Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, a la que nadie busca. Isaías 53, versículo 5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ves, hermano, qué importante es esta etapa? Los psicólogos, los pediatras consideran esta etapa de la infancia como el fundamento para que el niño crezca sano, el niño crezca sin ninguna debilidad mental, que el niño crezca con amor, que el niño crezca obviamente guiado por un modelo, que ese modelo debe ser tú como padre. Decíamos en Un Padre Verdadero, Él es nuestro ejemplo. Tal vez el padre físico o los padres físicos nos fallarán, pero tenemos un ejemplo a seguir, que es Dios como nuestro Padre. Él nos ha adoptado como hijos. Él nos ha dado esa vestidura de hijos. Entonces, yo quiero decirte que si tus padres te han fallado, si tú fuiste lastimado, si tú fuiste hecho menos, si tú tienes estas heridas, es momento de que las entregues a Jesucristo. Para eso Él vino, como leíamos en Isaías 53:5. Él fue molido por nuestros pecados. Su castigo fue para darnos paz, y por su herida fuimos nosotros curados. Y eso es lo que Él te pide, que confíes en Él, que te entregues a Él, que lo recibas en tu corazón como tu sanador. Déjame ponerte un ejemplo. Hemos visto o hemos hablado mucho de David, o se habla mucho de David como rey, como consejero, como sacerdote, inclusive como un gran guerrero. Pero muy pocas veces hablamos de él como un padre. Muchas veces no hablamos de su relación paternal. Recuerda que él tuvo hijos. A final de cuentas y después de todo, decimos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que nos enseña en este aspecto la palabra de Dios sobre David como padre es una verdad que es honesta, porque siempre, aunque nosotros los hemos creado como unos ejemplos, aunque nosotros debemos seguir en una parte su modelo, la Biblia nos expresa lo bueno y lo malo que hicieron, lo bueno y lo malo que tuvieron. David, a final de cuentas, como rey, tuvo errores. Pero vamos a analizar la paternidad de la vida de David. Recuerda que él tuvo 4 hijos. La primera relación: los padres deben estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando pecan. David se negó a administrar justicia a su hijo más grande. Déjame decirte, el relato bíblico de 2 de Samuel capítulo 13, versículo del 1 al 2, nos dice que Amnón ardía en su deseo por su hermanastra, Tamar. Amnón llevó a Tamar a su habitación a través de la astucia y luego la obligó. Luego, en la culpa y la ira, la desterró de su presencia, añadiendo así a su desgracia. Tamar informó estas cosas al primogénito de David, Absalón, su hermano. Absalón le dijo que guardara silencio, tal vez para evitar un escándalo, para evitar habladurías, y se quedó con él en su casa.
Aquí lo importante para nosotros es ver cómo David responde a la violación de una de sus hijas por uno de sus hijos. Como rey, era su deber de administrar justicia para el pueblo de la nación de Israel. Deuteronomio 22, del versículo 25 al 27, dice que la violación era un delito grave. Entonces, ¿por qué como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso? Deuteronomio nos dice que el hombre culpable de violación será castigado con la muerte, al igual que un asesino se le dará muerte. Esta fue la norma que David debió defender. Él no estaba por encima de la ley de Dios. De hecho, él iba a ser el único para facilitar la adoración de Dios y la obediencia a su ley. Pero, ¿qué hacer cuando David se entera de esta mala acción? Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 21 nos dice que él estaba muy enojado, pero David no hizo nada para castigar a su hijo o administrar justicia para su hija, Tamar. ¿Por qué? Uno puede preguntarse si David seguía pensando en su grave pecado con Betsabé. ¿Se acuerdan de esa situación? Uno de sus errores como rey. Tal vez su mente estaba pensando o su conciencia le estaba todavía atormentando con lo grave que había hecho, con lo mal que había actuado como rey. Este problema para todos aquellos que son padres es que no hagamos caso omiso de los pecados en la vida de nuestros hijos. Cada padre piadoso cría a sus hijos con la esperanza de que lleguen a comprender su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Lo que no podemos controlar es cuando nuestros hijos desobedecen y pecan contra nosotros y contra los demás. No debemos sorprendernos de su pecado. Después de todo, nacieron así, con corazones pecaminosos. Dejaron un corazón valiente para ser un corazón maltratado, un corazón no amado. Es nuestra responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos para que lleguen a entender y apreciar la autoridad y saber que tienen que someterse a la ley de Dios. David, por su parte, no cumplió con su papel como padre y como rey. Como padre, él debería haber reprendido a Amnón por su maldad. Como rey, era la rama ejecutiva del gobierno, era el representante del gobierno. Déjame decirte, era el rey y era su deber administrar justicia, dado que solo el gobierno puede administrar la pena capital. David eludió su deber. Vamos a pensarlo de esta manera. Si se hubiera tratado adecuadamente a Amnón, entonces muchos de los problemas de los siguientes años de la vida de David se habrían evitado. Pero como te dije, muchas veces como padre o como cristiano, cuando no vemos más que el presente, pero Dios ve más allá, ve el futuro. Y todo esto de Amnón, como decíamos, pudo haberle evitado a David más problemas. Los padres deben perdonar y buscar restauración con sus hijos. David se negó a perdonar y nunca restauró a Absalón. Absalón, el hijo de David, aborrecía a Amnón por lo que Amnón había hecho a su hermana. Absalón ordenó un complot para matar a Amnón, mientras él estaba borracho en una fiesta que Absalón tenía. Esta había sido la intención del corazón de Absalón desde la violación de Tamar. Si David hubiera ejecutado la justicia como debería haberlo hecho, Absalón hubiera estado satisfecho y no hubiera tomado el asunto en sus propias manos. ¿Ves lo grave? ¿Ves lo complicado de las heridas en los hijos? De no haberlo educado, de no haberle dado esa relación paternal. Sí tuvo la relación paterna, que como dijimos, la relación paterna solamente es la función de traer hijos al mundo, pero descuidó su relación paterna. Y como mencionábamos, si él hubiera ejecutado la justicia como rey,
este asunto no se hubiera convertido o no hubiera albergado en el corazón de Absalón este deseo de venganza, este deseo de matar a su propio hermano. Segunda de Samuel, capítulo 13, del versículo 37 al 39, nos dice que Absalón huyó con su abuelo, el rey Jesur, y ahí se quedó con él 3 años. David, por su parte, ¿qué hizo? Lloraba por su hijo Absalón todos los días. Dice que él se había consolado acerca de la muerte de Amnón. Él sabía que Absalón hizo lo que debería haber hecho, y el corazón de David estaba en Absalón. En 2 de Samuel capítulo 14 hay un interesante relato de una mujer sabia de Tecoa que viene a David a instancias de Joab, el comandante del ejército. Ella hace una acusación importante contra David en el capítulo 14, versículo 13. Ella dice: ¿por qué? Pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios. Ella se refería a David dejando a su hijo Absalón sin arreglar la situación. Como te dije, David tuvo muchos errores como rey, por lo que pasó con Betsabé, por el asesinato, pero déjame decirte, su pecado sí fue, vamos a decirlo, en la parte exterior o lo visible fue el asesinato, pero en la parte interior muchos de sus enemigos o mucho pueblo le dijo que sí, ese era su Dios. Entonces no solamente pecó en esa parte, sino también denigró el nombre de Dios. Absalón, el heredero de David, caía cada vez más y más en amargura contra su padre día a día. Dejar a su heredero y potencial rival en este estado es más que un asunto familiar o un asunto de nuestra familia. Dejaba a la nación de Israel vulnerable a ataques externos y a la guerra civil. David responde a Joab y trae a Absalón a Jerusalén. Sin embargo, todavía no se ha reconciliado con su hijo David. David se negó a ver a Absalón por otros 2 años mientras vivía en Jerusalén. Tomó a Joab intervenir una vez más por David para evitar finalmente a su hijo y perdonarle. Como padres, no debemos exasperar a nuestros hijos al negarnos a perdonarlos y buscar la restauración. Podemos aprender del ejemplo de David que cuando nuestros hijos cometen mal y lo hacen, debemos estar listos para tratar con ellos y su pecado, y luego igual de rápido perdonarles. Sin perdón y restauración, nuestros hijos ven como disciplinarios duros y padres no tan amorosos. Nuestro trabajo es ser el representante de Dios en esta tierra para nuestros hijos. La forma en que tratamos a nuestros hijos es la forma en que van a entender a Dios, el Padre. Si se nos ha perdonado mucho, y así ha sido, entonces, ¿por qué habríamos de negar ese perdón a nuestros hijos cuando pecan? Déjame volver a hacer la pregunta. ¿Por qué habríamos de negar ese perdón a nuestros hijos cuando pecan y nos decepcionan? Acuérdate que dice la palabra, que si nosotros no perdonamos, el Padre Celestial tampoco nos perdonará. Los padres deben reconocer que sus hijos cometen mal. David se negó a reconocer el pecado de su hijo. Absalón se amargó contra su padre David y trató de socavar o de provocar a su padre en cada oportunidad. Él fue a las puertas de la ciudad y diciendo a los que habían venido a David buscando justicia que no lo encontrarían de su padre. Lo hizo durante años planeando suplantar a David y ser rey. Con el tiempo esto culminó con David viéndose obligado a abandonar Jerusalén. Duro esto, ¿no? Que un propio hijo hiciera que el rey abandonara Jerusalén. Y esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo del 3 al 4. A mí esto me asombra que el poder de un hijo fuera más grande que el poder del padre y que el poder del rey. David y sus aliados van a la guerra con Absalón y sus aliados, y David es victorioso. En la batalla, Absalón es asesinado por Joab cuando queda atascado en un árbol. David responde a la muerte de Absalón entrando en profundo duelo.
Él estaba afligido hasta el punto que las personas que habían luchado por él fueron avergonzados por su victoria. Esto estuvo bien que David fuera afligido. El problema fue que Absalón era un hombre malvado, que buscaba derrocar al líder ordenado por Dios. Lideró a los hombres de las tribus de Israel por mal camino y causó la muerte de 20,000 personas en una guerra civil innecesaria. Absalón era indigno del gran dolor de David y Dios usó a Joab para reprender a David. David se negó a ver a Absalón por lo que era, un hombre que estaba tratando de derrocar la autoridad ordenada por Dios sobre la nación de Israel. No era su lugar tratar de tomar el trono por la fuerza. Era una posición que solo Dios puede dar y David fue la elección de Dios. David hasta el final de la vida de Absalón se negó a reconocer la maldad y la locura en su propio hijo. Como padres, debemos ser honestos con nosotros mismos y los demás acerca de la pecaminosidad que se encuentra en el corazón de nuestros hijos. Ellos cometen y son capaces de actos malvados. Lo que necesitan, ante todo, es un Salvador, el Señor Jesucristo. Increíble historia, ¿no, hermano? ¿Cómo fue posible que un hijo se rebelara contra su padre? ¿Cómo fue posible o qué albergaba el corazón de Absalón para llegar a este extremo? Para matar y tratar de derrocar a su propio padre. David, ¿en qué falló en esta parte? En inculcarles valores, o como dice la palabra, no repitió, no estuvo con ellos. Falló David en esa parte. Realmente tendríamos que ver o analizar el corazón de Absalón. ¿Qué heridas fueron provocadas? El rechazo, la humillación, heridas muy profundas que solamente Dios y Absalón saben. Los padres deben refrenar el corazón pecaminoso en sus hijos. David no contuvo o cuestionó a sus hijos. Ahora, cuando David envejeció, su hijo Adonías se exaltó a sí mismo mediante la creación de su propio guardaespaldas privado. Esto lo podemos ver en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Dice que David sabía lo que estaba haciendo, pero no lo refrenó en modo alguno, no le puso un límite. Las acciones de Adonías recuerdan una de las acciones de Absalón de muchos años antes, como lo vimos en 2 de Samuel. David debería haber refrenado a su hijo, sobre todo después de lo que había pasado muchos años antes con Absalón. ¿Te das cuenta aquí el círculo vicioso? ¿Cómo Adonías toma lo de Absalón? ¿Cómo Adonías repite la misma situación que su hermano Absalón? En cambio, David lo dejó actuar y no hizo nada. Adonías reunió al comandante del ejército Joab, uno de los sacerdotes Abiatar y los siervos del rey, y los otros hijos de David, y le declararon rey. Es decir, que él no invitó a Salomón, el sumo sacerdote Sadoc y los valientes de David. Todos estos eran ferozmente leales a David y sabían que a Salomón se le había prometido el reino después de David. Una vez más vemos a uno de los hijos de David rebelándose contra su padre y tratando de usurpar el trono, como lo mencionamos en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Lo dice mejor cuando habla David no refrenando a su hijo. David se negó a refrenar o a poner un límite a ese corazón malo, a ese corazón malvado, y él cosechó un torbellino que su vida desenfrenada produjo. Como padres debemos estar dispuestos a hacer frente a los corazones pecaminosos de nuestros hijos. Recuerde que ellos nacen con un corazón pecaminoso, como resultado del pecado de Adán. Es el deber del padre de enseñar a sus hijos que ellos son pecadores y necesitan un Salvador. Es el deber del padre ayudar a refrenar el pecado de sus hijos, enseñándoles la obediencia a la ley de Dios y protegerlos de sí mismos.
Un hijo indisciplinado y sin restricciones se convierte en un adulto sin disciplina y también sin restricciones. Los padres deben enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida. David dio un último encargo de su hijo. Esto lo dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. En sus últimos momentos antes de su muerte, David trae a Salomón delante de él y registra este evento en el que David encarga a su hijo que viva como un hombre piadoso. David amonestó a Salomón temer a Dios y obedecer su ley. Llegó a estas últimas palabras. David no le dijo a Salomón que se asegurara de que su ejército fuese grande o que cultivara buenos generales. No le dijo que construyese grandes alianzas o gran riqueza para que su reino fuera seguro. Lo que sí le dijo a Salomón era que temiera a Dios y obedeciera su palabra. Como padres debemos ser el ejemplo a nuestros hijos que tanto deseamos que sean. Al decirle a Salomón, sé hombre, David podría destacar una vida vivida de acuerdo a la palabra de Dios. Él tuvo sus altibajos, tuvo sus pruebas, sus luchas. Pero David se describe en las Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. Conocer y obedecer a Dios es lo que más importa en nuestra vida, no la riqueza, ni la popularidad, ni el poder. Salomón aprendió esa lección de la manera más difícil después de convertirse en rey. Desvió su corazón, se casó con muchas mujeres extranjeras y apartó su corazón del Señor. El libro de Eclesiastés dice que fue en pos de mujeres, vino, riqueza, sabiduría y estima en gran parte de su vida. Su conclusión, cuando todo estaba dicho y hecho era toda la vida, fue vanidad de vanidades, obviamente sin Dios. Al final de su vida, Salomón recordó las palabras de su padre David y terminó el libro de Eclesiastés con este encargo a nosotros como lectores: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta historia de Salomón, o esta parte de Salomón, es algo increíble, porque recordarás, la palabra dice que no hubo otro ser más sabio en entendimiento, en conocimiento, en prudencia que él le pidió a Jehová que solo le diera esa sabiduría. Pero te imaginas, con tanto conocimiento, con tanto entendimiento, para que al final de sus días, dice también la palabra, que fue en pos de dioses ajenos, que sirvió a dioses ajenos. ¿Qué herida habrá tenido Absalón para llegar o que terminara su vida así, adorando otros dioses? ¿Qué herida habrá tenido Salomón en su corazón, que aún con la sabiduría y el temor de Dios nunca se vio reflejada, sino hasta el final de su carrera o de su vida o de su reinado? ¿Qué herida David provocó en él? Con toda la situación familiar que describimos. ¿Qué herida se habrá quedado en Salomón, que dejó el corazón amador de Dios? Porque déjame decirte, Salomón, en el pedir la sabiduría, en un sentido así, empezaba a formar su corazón valiente, porque tenía el temor de Jehová. En un sentido, Salomón dejó que ese corazón valiente menguara, dejó que ese corazón valiente dejara de crecer, dejara de confiar en Dios. Por eso al final, como decíamos del libro de Eclesiastés, no termina diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Increíble, hermanos. Cuando leemos las historias de David, sus triunfos, sus guerras, pero vemos la otra parte, en el descuido de la relación paternal hacia sus hijos. A final de cuentas, sus 4 hijos se perdieron. A final de cuentas, sus 4 hijos hicieron cosas desagradables ante Dios. Rompieron los mandamientos, los estatutos. Hubo en ellos orgullo, hubo en ellos
en ese corazón hubo avaricia, hubo el buscar el poder. David los habrá encaminado en la palabra. David los habrá educado, habrá puesto en ellos valores espirituales. Así como leemos la historia en segunda de Samuel, pareciera que no, por todo lo que pasó, por todo lo que sus hijos hicieron. Tal vez su hija Tamar pudiera ser un ejemplo, aunque la palabra no nos describe qué pasó con ella, pero también ese acto de violación que ella sufrió marcó su corazón, marcó un corazón maltratado, un corazón temeroso. Y eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso te decía, en la etapa de la infancia es muy importante, hermano. Lo que pongamos en el corazón de nuestros hijos en esta etapa va a ser lo que los haga crecer como hijos de Dios o como hijos de desobediencia. Yo espero que tú, como padre, como líder espiritual en tu hogar, reflexiones sobre esta historia. Ahora vamos a ver la parte contraria. Vamos a ver a un niñito o a un niño que sí sirvió a Dios. ¿Recuerdas? Se llama Samuel. Los que traen el niño a Elí son su padre Elcana y su madre Ana. Samuel solo tiene 4 o 5 años, pero va a vivir aquí en el tabernáculo de Jehová con el sacerdote Elí y con los demás sacerdotes. ¿Por qué traerían Elcana y Ana a alguien tan joven como Samuel para servir a Jehová en su casa o en el tabernáculo? Vamos a recordar esta historia. Ana estaba muy triste. Esto se debía a que no podía tener un bebé y tenía grandes deseos de tener uno. Hace un día en que estaba visitando el tabernáculo de Jehová, oró y dijo: «Ay, Jehová, no te olvides de mí. Si tú me das un hijo, te prometo que yo te lo daré, de manera que él pueda servirte durante toda su vida». Jehová contestó la oración de Ana y meses después ella dio a luz a Samuel. Ana amaba a su hijo y empezó a enseñarle, a encaminarlo acerca de Jehová cuando todavía era muy pequeño. Le dijo a su esposa: «Tan pronto como Samuel tenga suficiente edad y no necesite ya mi atención, lo voy a llevar al tabernáculo para que sirva a Jehová allí». ¿Vemos la diferencia, hermanos, de las dos historias? ¿Vemos la diferencia entre la paternidad de David y Ana? Déjame decirte, aquí Ana, ella tomó la figura de la paternidad espiritual en Samuel, porque ella fue la que lo entrega a Jehová. Ella hace la promesa de que Samuel va a servir, y sabemos la vida de Samuel, que llegó a ser un gran profeta. De hecho, él fue el escogido para que fuera a traer a David como rey. Entonces quiero que veamos esta parte. Aunque Ana no como varón, pero sí como madre, ella transfirió la paternidad en Samuel. Esta diferencia en cómo instruyeron a sus hijos. Por ejemplo, Samuel para ser hijo de Dios, y los hijos de David, hijos de desobediencia. Es importante para aquellos que son padres que hagan un examen o que se hagan un examen de conciencia. ¿Estás viviendo una vida que honra a Dios? ¿Eres el líder espiritual de tu hogar? ¿Eres el ejemplo que quieres que tus hijos sean? Podemos aprender del ejemplo de David y no cometer los mismos errores cuando se trata de la crianza de los hijos. Podemos discipular a nuestros hijos para que cuando pequen por su propio bien y su propia responsabilidad, ellos recapaciten. Podemos perdonarles cuando tropiezan y caen. Podemos reconocer que ellos son pecadores o hacerlos reconocer que ellos son pecadores y necesitan un Salvador. Podemos restringir sus corazones pecaminosos y compasivamente llevarlos a conocer a nuestro Salvador y Señor. Y podemos mostrar en nuestras vidas
y hablar lo que realmente es más importante en la vida de tus hijos. Que digan como Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermano, esta noche lo que quise expresarte, o lo que quiero que entendamos, lo que te lleves en tu mente, en tu corazón, para reflexionar un poco. Esta etapa de la infancia, como lo venimos mencionando, es una etapa muy importante. Esta etapa va a ser el futuro, o va a colocar a tus hijos en un futuro cercano. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? Un camino de bendición, un camino consagrado a Dios. Y no como Ana, que todo el tiempo, o que nuestros hijos vivan en el tabernáculo, pero sí en una devoción, sí en una entrega, sí en un ejemplo. Necesitamos que nuestros hijos sean como Samuel en ese aspecto. Sí, nos queda muy claro que pues en la vida secular hay que trabajar, nuestros hijos tienen que estudiar, que ir a la escuela, relacionarse con otras personas, pero debemos inculcarles el camino a Jehová. Por eso decía Proverbios: instruye al niño en su camino, para que de viejo o de grande no se aparte del camino de Jehová. Y eso es lo que yo quiero que te lleves esta noche. Quiero que empieces a trabajar en el corazón amado de tus hijos, que ellos se sientan deseados, que ellos se sientan que son importantes para ti, pero sobre todo, hazlos entender que también son muy importantes para Dios. Al final de cuentas, nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración para terminar este mensaje, para que Dios no solamente lo traiga a nuestra mente, sino lo baje a nuestro corazón. Señor, mi Padre Celestial, ¿qué es lo que hemos perdido en esta etapa de la infancia o de la niñez? ¿Realmente me sentí amado por mis padres físicos? ¿Está mi corazón seguro de tu amor con tantas heridas? Todavía tengo heridas por sanar. Tengo heridas abiertas y que no te he permitido que tú las sanes. Jesús, tú que viniste a sanar ese corazón herido con tu amor, yo sé que tienes cosas buenas para mí, que estás lleno de compasión, lleno de amor. Ven a mí como un Padre amoroso y ponnos nuevamente en tu corazón. Termina lo que está incompleto. Busca a ese niño, no importa lo viejo que yo sea, y conviérteme en ese hijo con un corazón amado. Perdono a mis padres si es que me maltrataron, o me inculcaron, o me abandonaron, o me hicieron sentir no deseado. Quiero ser como tú, Señor, que todo lo perdona. Quiero que ese corazón maltratado, quiero que ese corazón dolido se restaure. Quiero tener tu amor, pero sobre todo, nuevamente entrar en tu presencia. Perdono, Señor, con todo mi corazón, y quiero que tú me ayudes a que esto que traigo, a que esta parte interna sea sanada. Quiero que mi corazón sea un lugar donde hay amor también, un amor para dar, un amor para perdonar. Gracias te doy, bendito Señor. No lo merecemos, pero tu misericordia es amplia, tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús, mi sanador. Amén.